Bendiciones a todos, amados hermanos. Estamos listos ya para comenzar esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor que Él nos hable con su palabra. Abran sus corazones, hermanitos, y dispónganse para recibir la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por nuestros hermanitos que ya están listos, que ya están de pie. Señor, mi Dios, los que ya se conectaron y los que luego escucharán tu palabra. Señor, háblanos en esta hora, te lo rogamos, que tu Espíritu Santo nos dé esta interpretación, nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, mi Dios, por mis hermanos que están listos. Hoy también bendíceles en grande manera. Señor, mi Dios, estamos delante de ti, delante de tu Escritura, delante de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Se titula el tema de hoy, incredulidad. Dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén, hermanos amados. Bueno, como narra la palabra del Señor, esta fue una ocasión muy difícil, hermanitos, una ocasión contradictoria en el ministerio del Señor Jesús, que duró alrededor de 3 años. Él había, hermanitos, pasado muchas cosas, visto muchas cosas. Él es el Santo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Pero algo, hermanitos, que le llegó a sorprender, a asombrarlo a él, es lo que dice hasta el verso 6, que leeremos más adelante. Hermanitos, es como había incredulidad en el corazón de ellos. Y hermanitos, esto es bueno analizarlo, escudriñarlo y también entenderlo para poder aplicarlo, hermanitos, y nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, crecer en la fe. Dice la palabra del Señor en primer lugar en el verso 1 que Él vino a su tierra. Claro, hermanitos, que en su tierra estaban parientes, familiares, conocidos, vecinos, gente que lo había conocido, como es muy normal, hermanitos, muy habitual. Por ejemplo, en un pueblo se conocen la mayoría, saben qué persona, cómo se llama, cuáles son sus padres, dónde vive, a qué se dedica. Y bueno, aquí, hermanitos, también era conocido todo ello. Los suyos tenían esa información, pero parecía, hermanitos, que la información que ellos tenían, conforme a lo poco que sabían de él, no concordaba con lo que él hacía. Esto, hermanitos amados, pareciera como un estorbo, tener cierta información que se queda grabada en la memoria, en el corazón, y quedarse con eso, predispuesto a eso. Y hermanitos amados, es como si algo conocido quedara registrado así para siempre, por lo que uno sabe o vio. Pero esto era algo entre lo espiritual y lo carnal. Y como se ha mencionado en otras transmisiones, la fe es espiritual. No hay fe en nuestra carne, no hay fe en nuestra alma. Nuestra alma, nuestro corazón, el Señor lo describe como engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién no conocerá? A la carne, el Señor la describe como débil. Dice, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Entonces, hermanitos, bueno, en cuanto a la fe,
No ayuda mucho, hermanos amados, la información terrenal. Lo que ayuda para la fe es la palabra de Dios. Y bueno, fíjense, hermanitos, estos, ya que no tenían un mal testimonio del Señor Jesús de ninguna manera, ya que Él es santo, hermanitos, desde su origen, desde su nacimiento, su crecimiento y su ministerio, no hay nadie como Él, hermanitos. Aunque a los hijos de Dios se les llega a llamar Kadosh o santos, los santos de Dios, bueno, a Él no se le llama una vez santo nada más, se le llama 3 veces santo. Santo, santo, santo. Muy bien, entonces no había un mal testimonio en la persona del Señor Jesús para que dijeran, oh, lo conocimos en su pasado, conocimos su mal pasado, conocimos lo que hizo, lo que cometió. No, mis hermanitos, había un buen testimonio, pero aún así, ese conocimiento natural de las personas acerca del Señor Jesús les estorbaba mucho. En otra ocasión, hermanitos, Él dijo en el libro de Juan, se menciona que Él declaró que Él es el pan vivo que descendió del cielo, que el Padre lo había enviado. Y muchos se turbaron con esas palabras, ¿cómo que descendió del cielo? Sí, igual conocemos a su madre, a sus hermanos, hermanas, habitan entre nosotros. Él es el hijo del carpintero. ¿Cómo dice que descendió del cielo? La declaración espiritual del Señor, una declaración verdadera, era estorbada por información terrenal, natural. Es bueno analizar, hermanitos, hasta dónde es bueno tener información y hasta dónde es bueno solamente creerle a la palabra de Dios. Bueno, me refiero a información, hermanitos, con esto que vamos a leer, verso 2. Cuando llegó el sábado, el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, claro, en su tierra. Y muchos oyéndolo se admiraban, pero también se preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? Bueno, ¿por qué esa pregunta? Porque ellos no lo conocieron como alguien estudioso, alguien que hizo estudios o como se llevaban a cabo en aquel entonces. Entonces se preguntaban, ¿de dónde saca esto que enseña? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Bueno, la sabiduría, ¿de dónde la saca? Su padre no es sabio, no proviene de gente pues sabia en lo terrenal. ¿De dónde saca la sabiduría? Pero también, y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, ¿cómo puede obrar cosas sobrenaturales? ¿De dónde? Si nosotros lo conocemos a su papá, ellos no sabían que había nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, no tenían esa otra información. Y pensaban, ¿cómo se puede mover en lo sobrenatural si nunca vimos en él algo así? Y claro, hermanitos, la mano del Señor, la gracia del Señor, el Espíritu Santo, ya estaban sobre él. La gracia del Padre estaba sobre él, pero no era notorio, hermanitos, no era publicado. Sin embargo, ellos, la información que tenía les estorbaba. ¿Cuál información? Verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Hermanitos, Jacobo se menciona como líder de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Ese era el líder. Pedro no era el líder, era uno de los 12 apóstoles, pero el encabezado era el hermano del Señor. Así dice, hermanitos, en el libro de Hechos, el hermano del Señor, hablando carnalmente. O sea, un día creyó este hermano, creyó en el Señor Jesús,
ya no como su hermano físico, carnal, sino, hermanitos, un día también él creyó en el Santo Hijo de Dios. Dice, hermano, de Jacobo, José y de Judas. Y, hermanitos, hay quienes interpretan que Judas, claro, no el Iscariote, equivale a Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Bueno, todo esto, hermanitos, son datos, pero el detalle es que a ellos, a los antiguos, les estorbaba esa información. Pero no, hermanitos, en donde no era conocido, sino donde él creció, en su tierra. A ellos les estorbaba esa información. De ahí la incredulidad. Ahora la siguiente pregunta que ellos se hacían es esta: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Mujercitas que ya no se mencionan sus nombres. Tenía hermanos varoncitos, mujeres también hermanas. Y también dice el verso 3 en la última parte, y se escandalizaban de él. Se hacía un escándalo. ¿Cómo, mis hermanitos? El Señor Jesús enseñaba, predicaba en esa ocasión, en el día de reposo en la sinagoga. Claro que él predicó la verdad, habló y lo conocían y también habían escuchado la fama de él, pero no la aceptaban, hermanitos, no aceptaban la obra y el mover del Señor Jesús, porque lo conocían. Imagínense, haber conocido al Señor Jesús sin que Él tuviera pecados, un mal testimonio, un mal pasado. Hermanos, imagínense qué sucedería hoy en día con los hijos de Dios cuando los conocieron en un pasado malo, cuando a un cristiano lo conocieron cuando era alcohólico, cuando era drogadicto, cuando una mujercita la conocieron en una mala condición. Y, hermanos amados, los que conocieron se quedaron con esa información en su corazón, pero luego ven el cambio. Pero antes, varias personas, antes de creer en la obra de Dios, ellos se turban y dicen: pero yo te conocí, ¿cómo eras y cómo me vas a hablar o enseñar o predicar? Si yo sé quién eres, yo te conozco o yo te conocí. Y les estorba, hermanitos. Entonces, lo que uno vio no es utilidad, hermanitos. La fe no es por vista. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está escrito. Continuamos leyendo entonces. Pero Jesús, en el verso 4 dice: pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Esta declaración del Señor, hermanitos, no está hablando en esta ocasión de escribas, no está hablando de fariseos oponentes, no está hablando de doctores de la ley, no está hablando de los adversos, está hablando de los de su casa, de los de su tierra. No estamos, hermanitos, condenando, ni él tampoco, condenando a sus parientes, de ninguna manera, hermanitos. Pero esta declaración es importante que la entendamos y que también la aceptemos para nuestra propia vida. Porque, hermanitos amados, es verdad que si el padre de familia viene a Cristo y que todavía los suyos le están sujetos, me refiero cuando sus hijos todavía están pequeñitos, entonces, hermanitos, como aquel hombre carcelero en tiempos del apóstol Pablo, cuando Pablo fue azotado, Pablo y Silas encerrados en el calabozo de más al fondo de prisión y fueron encadenados y puestos en el lodo, en el cepo, alabaron al Señor, cantaban himnos, hubo un terremoto, se abrieron las celdas, cayeron las cadenas
y el carcelero se iba a matar, dice la palabra, porque los carceleros, hermanitos, como todo custodio, eran responsables y tenían que pagar con su propia vida si se les escapaba algún preso a su cuidado. Entonces, hermanitos, Pablo gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos, no nos hemos ido. Entonces este varón vino, se postró ante ellos y les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y estas hermosas palabras que conocemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Es hermosísimo, hermanitos. Y cualquiera que abrace esa promesa, tómela, créala, abrácela. Y hermanitos, Dios es poderoso y conforme usted cree, le sea hecho. Y claro, hermanitos, pues toda la familia, dice la Escritura, que él se bautizó después de atenderlos, los atendió, entendemos que hasta los llevó a su casa, y que todos los suyos se bautizaron esa misma noche. Todo en el lapso de una noche. Bueno, ellos, hermanitos, me refiero a la familia del carcelero, vinieron a los pies de Cristo, creyeron en el Señor Jesús y se salvaron. Mas, sin embargo, hermanitos, hay casos muy diferentes. Por ejemplo, nuestra generación, cuando no todos los seres queridos, familiares, han creído en el Señor, no todos se salvan. Tal vez el padre de familia ya no tiene esa misma autoridad o la perdió por vivir perdidamente, o ya los suyos ya son adultos o ya no creen tan fácilmente, ya no son pequeños. Entonces, hermanitos, ellos que tienen información, vieron cosas, ellos guardan en su memoria cosas del pasado, se puede aplicar que tampoco uno es profeta en su propia casa o en su propia tierra. Y hermanitos, es triste cuando solamente hay uno o dos hijos de Dios en una familia de 5 miembros o más. Y hermanitos, nada más llega uno solito a la casa de Dios, levanta sus manos, invoca el santo nombre de Dios, adora a Dios, ama al Señor, pero entra solito y sale solito, o entra solita y sale solita. Y los suyos todavía no son salvos. Dice la palabra del Señor en otra porción que las mujeres ganen a sus maridos sin palabras, o sea, con la conducta casta y respetuosa, y así ganen a sus maridos sin palabras. Bueno, esto es, hermanitos, porque también esta, podríamos llamarla ley espiritual, esta declaración también se aplica en nosotros. Verso 4. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, ahí en su casa o con parientes o en su tierra, pueblo, entre los conocidos, no tiene honra, hermanitos. No lo admiran, no lo respetan y no lo reciben como en otros lugares donde no lo conocen. Donde no lo conocen, solamente tienen al presente lo que oyen o lo que ven, pero no lo conocen ni de su infancia, ni de su pasado, ni de dónde proviene, y no les importa mucho. Simplemente creen, ven las obras y hay efecto en las vidas. Pero en donde uno creció, en su casa, familiares, parientes cercanos, ellos tienen la información que estorba. ¿Cuál información? Bueno, lo que dice la Escritura.
en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esa información, hermanitos. Ahora ven cosas muy grandes, cosas sobrenaturales, pero no se explican de dónde provienen, si lo conocieron de una forma muy natural o lo que llaman allá afuera como alguien normal. Y hermanos amados, esa información, ¿será que puede estorbar a algunos para creer? Por eso, hermanitos, es bueno que nosotros, los predicadores, pues no demos mucha información de nosotros. Somos cartas abiertas, eso sí, y todos nos leen, todos nos miran, pero, hermanos amados, no sirven de mucho las credenciales de las que hablemos. Lo que sirve es que Dios esté con nosotros, ya que Él nos llamó y que Él nos respalde en este llamamiento. Bueno, y por otro lado, hermanitos, usted, que tal vez no toda su familia es cristiana, tal vez se entristezca en ocasiones, porque usted les habla, les dice: hijos, vamos al templo. Les dice: crean en el Señor Jesús, dejen de hacer lo malo. Y las palabras de ellos son hirientes, hermanos, cuando responden. Tal vez hasta el enemigo los llegue a usar y hablar a través de ellos, diciendo: tú me enseñaste otra cosa, me inculcaste otra cosa, no te acuerdas cómo eras, y ahora me quieres enseñar, y ahora te crees muy santo, y déjame a mí en mi vida, en mi camino, es mi vida. Y uno lo oye con tristeza. Tenga ánimo, hermanitos, siga orando, y que el Señor haga su obra en la vida de ellos. Ore mucho por los suyos. Así que no solamente le acontece a usted de que sus seres queridos no le hagan caso respecto al Evangelio. Es normal, hermanitos, es normal. Le pasó hasta nuestro Señor Jesús. 5. Marcos 6:5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hermanitos, el mover habitual, ese mover grandioso que atraía multitudes y la gente alababa a Dios, no se pudo llevar a cabo allí. Allí solamente unos pocos enfermos. Cuando Él sanaba a todos los enfermos y echaba fuera muchos demonios, se narra también aquí en Marcos. En esta ocasión, entre los suyos parientes, los de su casa, los de su tierra, no hubo un mover de Dios. Como que todo estaba tenso, como que el ambiente, hermanitos, estaba muy tenso. Y en vez de haber gozo, alegría, alabanza a Dios, que glorificaran al Padre, no, hermanitos, solamente había esta turbación de por qué Él actúa así, o de dónde saca los milagros o la sabiduría, si ellos lo conocían. Y dice ahora el verso 6: y estaba asombrado. El Señor Jesús, hermanitos, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanitos, esta vez Él estaba asombrado, sorprendido. ¿Cómo? Y no era, hermanitos, de que allí había muchos endemoniados y que las legiones estorbaran la gloria de Dios o la obra del Espíritu Santo. No, hermanitos, nadie puede contra el Espíritu Santo. Él es Dios, también el Espíritu Santo es Dios. Y dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el factor que estorbó para que Él hiciera más milagros y glorificara al Padre no eran demonios, no era el diablo, no eran fuerzas del enemigo, sino, hermanitos amados, la incredulidad
de sus parientes. La incredulidad hace mucho daño, hermanos. Cuando nosotros vemos obras de Dios, le reconocemos sus obras, le alabamos por sus obras, pero puede haber gente cercana, hermanitos, que lo da como algo insignificante, lo toma por algo insignificante. Si les dijéramos, Dios hizo esto en mi vida, si es un hijo de Dios, alabará al Señor y se gozará con nosotros. Pero si no, lo tomará como algo, dirá, no, eso dices tú, o no es tan grande tu milagro, o también la ciencia te ayudó, o también el medicamento te ayudó, y eso es normal, hermanitos amados. Pero nosotros valoramos y reconocemos los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. No hay día en que Dios no haga milagros con nosotros, y le alabamos, y Él se glorifica. Pero cuando no se le cree, hermanos, el Señor no va a satisfacer la curiosidad de un incrédulo. Acuérdese de los que no creían en el Señor Jesús, que eran sus adversarios, le decían, queremos ver de ti señal. Y Él les decía, no se les va a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. O sea, cuando él muriera y estuviera, hermanitos, en la sepultura y resucitara al tercer día. A eso se refería. Pero Él no obraba cuando había incrédulos. Incluso, por ejemplo, ya vimos en transmisión anterior, hermanitos, acerca de la hija de Jairo. Tuvo que echar fuera a todos los que estaban llorando y escandalizando y alborotando. Los tuvo que sacar. Solamente se quedaron los padres de la niña y los 3 discípulos que él llevaba. Solamente ellos estuvieron presentes cuando él resucitó a la niña de 12 años. Pero a los incrédulos los sacó. Los que alborotaban, y hasta dice la Escritura que se burlaban de él por lo que él había declarado, que ella no estaba muerta, sino que dormía. Entonces, la incredulidad es un estorbo, hermanitos. Hermanitos amados, créale al Señor. Usted también debe de vencer la incredulidad. Es más, la incredulidad es uno de los pecados que están en la lista de los que no van a entrar al reino de los cielos. Los incrédulos, los afeminados, los idólatras, todos ellos, hermanitos, y hay más en esa lista, no entrarán al reino de los cielos. Los incrédulos. La incredulidad, hermanitos, también se refiere en otra parte de la Escritura, el que no le cree le hace mentiroso. O sea, un incrédulo, o sea, alguien que no le cree ni a Dios ni a su palabra, lo hace a Dios, lo toma como mentiroso. Esa es una ofensa grave, hermanitos. Tomar a Dios, considerar a Dios como mentiroso, es una falta gravísima. El incrédulo debe, hermanitos, de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Dios, en su grande misericordia y paciencia, puede darle plazo, puede extenderle días de misericordia a un incrédulo. Claro que sí, porque Dios es bueno, no quiere que se pierda. Es más, dice el Antiguo Testamento que Él no quiere la muerte del impío. Fíjese usted bien, ni siquiera del impío el Señor no quiere que perezca. Entonces le da oportunidad al incrédulo para que el incrédulo también se arrepienta y le pida perdón a Dios por no haberle creído. La incredulidad es pecado. Le hace mentiroso a Dios si no le cree. Entonces, hermanitos, venza en el nombre del Señor Jesús toda incredulidad. Personalmente, hermanitos, yo me he encontrado a lo largo de años con muchos incrédulos. Incrédulos que en el mismo momento que uno les habla la palabra de Dios, voltean con su compañero y le dicen, ¿sí es así? ¿Eso es verdad? Y no oyen. Y claro, también aclara la palabra de Dios en 1 de Corintios, que
Para el hombre natural, las cosas espirituales, las cosas de Dios, le son locura. No las puede discernir porque se disciernen espiritualmente. Le son locura. Oh, hermanitos amados, bueno, éramos incrédulos, pero ahora le creemos al Señor. Le llevo ahora, hermanitos, a la cita de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, y vemos la declaración que hizo el Señor Jesús, ya resucitado, en el caso de Tomás. Acuérdense que Tomás, una ocasión que el Señor se presentó, ya resucitado con los discípulos, él no estaba. Le tuvieron que contar que el Señor había resucitado y él no había creído. Bueno, Juan capítulo 20, dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Aquí no está hablando, hermanitos, un impío, no está hablando un inconverso, está hablando uno de los 12 discípulos, también llamados apóstoles. Y hermanitos, ahora dice el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Hermanitos amados, que esa palabra también nosotros la obedezcamos. No seamos incrédulos. No sea incrédulo, sino creyente, hermanos amados. Ese es el orden, esa es la orden, la instrucción del Señor. No seas incrédulo, sino creyente. Y luego dice, hermanos amados, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanitos, tome esta palabra en su corazón. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto también hace referencia a usted y a mí. Los que no vimos, pero creemos con todo nuestro ser que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Hermanitos, no lo hemos visto. Personalmente, hermanitos, he testificado, y en el libro que he escrito con la ayuda de Dios, he mencionado que una vez el Señor Jesús me cargó. Me cargó cuando yo era joven, hermanos. Pero Él se puso atrás de mí. Y estando yo delante de Él, adelante, y Él atrás de mí, a mi espalda, con sus dos manos las puso debajo de mis brazos, como se carga un niño chiquito, hermanos, y me levantó. Y, hermanos amados, me puso en un lugar. Me puso delante de una mesa, un comedor, una mesa. Me sentó en una silla. Al voltear, hermanitos, solamente alcancé a ver, porque fue muy rápido, alcancé a ver nada más su espalda, su cabellito, su vestido, su espalda. Pero ya no volví a ver, y hermanitos, no vi su rostro, a la verdad, solamente su espalda. Aún así, cómo me gozo, hermanitos, de ello. Y hermanitos, muchos que no han visto, pero creen con todo su corazón, Él es el Hijo de Dios. Le creemos, aunque no vivimos en su tiempo, aunque no vimos sus obras, sus milagros, pero creemos en Él. Leemos la palabra, nuestro corazón arde
palpita más fuerte de escucharlo, de ver sus obras escritas, como el Señor obró, hizo. Le creemos, hermanitos, aunque no lo vemos. Bueno, aquí dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, hermanitos. Así que despídase de la incredulidad. No le agrada a Dios, y aunque usted no vea, créale. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, mis hermanitos, Señor, ninguno de ellos sea como Tomás o como los parientes, familiares, Señor, de los que no creían, había información que les estorbaba. Señor, seamos hombres de fe, siervos, siervas de fe, que sin ver, creemos. Todos los días creemos en ti y todos los días te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Hoy declaramos, creemos en el Padre, creemos en el Hijo de Dios, el Señor Jesús, y creemos en el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Hoy, Señor, hay fe en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos mañana, si no nos hemos ido, cuando suene la trompeta, si no suena hoy ni en la noche, le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.